versículo 23 de Primera de Pedro capítulo 1. Miren, hermanos, hemos venido hablando del nuevo nacimiento. En esta carta hemos venido hablando de la fe que va a ser probada como el oro, como por fuego. Hemos venido hablando de que en aquel día, cuando Jesucristo nos llame, nuestra fe va a ser alabada, dice, con alabanza y honra, por cuanto soportamos todas las pruebas y tentaciones en este mundo. Entonces, el domingo pasado hablábamos del plan de Dios que está progresando en nuestra vida, cómo el plan de Dios está progresando en nuestra vida, está avanzando. Entonces es lo que anhelamos, que el plan de Dios avance. Yo no creo que ustedes quieran ser de los que vamos para atrás en vez de ir progresando. Queremos ir progresando en el plan de Dios. Queremos que el plan de Dios progrese en nuestra vida, o sea, avance. Caminemos 10 pasos, después otro paso, pero nunca para atrás. Cuando nos sentimos débiles, dice el Señor que Él multiplica fuerza. Así que siempre tenemos cómo vencer en este caminar, amén. Siempre, hermanos, siempre habrá una llave que abra la puerta que parece estar cerrada. El desánimo, no sé, muchas cosas a veces que nos quieren detener. Pero en este caminar todo eso es normal. No es porque estés en pecado, no es porque estés fallando en algo, no. El caminar del cristiano, dijo el Señor, que habrían pruebas, habrían aflicciones, habrían tentaciones que vendrían a nuestra vida, habrían dardos del enemigo. No es, así que no te sientas juzgado si estás en un proceso en medio de la fe que estás batallando en algo. Por eso estamos aprendiendo con el apóstol Pedro, porque él fue uno de los que las cosas que hoy vamos a leer aquí, él las pasó primero. Entonces me encanta porque él está hablando de algo que vivió y venció. Así que ahora vamos a aprender así. Hoy vamos a aprender a desechar, vamos a aprender a desear y vamos a aprender a acercarnos. Acuérdate de esas 3 palabras: desechar, desear y acercarte. Desechar, desear y acercarnos. Esas palabras guárdalas en tu corazón para que sean 3 palabras sencillas, pero prácticas para nuestra vida espiritual. Amén. Vamos al versículo 23. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos aprendido que solo es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice, mira cómo dice, porque, dice: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Yo la leí aquí en la versión Reina Valera. Entonces, está hablando aquí de una simiente incorruptible, que somos nacidos por la palabra de Dios. Necesitamos, solo en la palabra de Dios, hermanos. Yo siempre te voy a inculcar esto, que solo es la palabra de Dios quien te ayudará en todo el camino del cristianismo. Llénate de la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, practica la palabra de Dios, empápate, llénate, satura tu vida de la palabra de Dios. No solo por tener conocimiento y decir a los demás yo sé mucho Biblia, no, es para poder tener una arma para vencer en medio del desierto. Para eso es necesario tener la palabra de Dios. La otra vez en la célula recordamos a Jesús. Recuerden cuando Jesús estaba en el desierto y el diablo se le apareció y entonces le dijo: hey, convierte esa piedra en pan. Entonces, pero Jesús, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esas palabras que salieron de Jesús no fue una revelación en ese momento. Era porque Jesús ya había leído la palabra, había aprendido la palabra, porque ese verso que Jesús le recitó a Satanás está en el libro de Deuteronomio, si ustedes lo pueden buscar. Las 3 frases que el Señor le dijo a Satanás, con las 3 frases que venció, estaban en el libro de la ley en ese tiempo. Entonces Jesucristo, ¿qué había hecho anteriormente? Había leído la palabra y pudo en el desierto, ¿qué hizo? Pudo vencer con la palabra. ¿Qué pasa cuando vencemos con la palabra y salimos del desierto? Así dice la palabra de Dios, que Jesús salió en el poder del Espíritu Santo. Así salió el Señor Jesús cuando salió del desierto, en el poder del Espíritu Santo. Esta palabra, les decía yo a mis hermanos,
no veneramos este libro, no somos fanáticos a este libro de la Biblia. No, el fanatismo es malo. El fanatismo no tiene que ser, sino que el espíritu que tiene esta palabra es lo que necesitamos tener. La esencia de esta palabra no es para que la andemos como desodorante. Así, muchos la andan así y no viven el versículo que se puede. Hermanos, la palabra de Dios es para que quede escrita en nuestro corazón. Porque dice ahí, mira, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se cae, hermanos, y la flor se seca, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuál palabra? La palabra que está escrita aquí y la palabra que Dios habla en la relación personal que tienes con Él. Así que, hermano, yo te animo, siempre te voy a aconsejar esto, hermano. Somos un ejército de Dios. Un ejército necesita armas, ¿sí o no? El Army de Estados Unidos tiene tremendas metralletas, cañones, aviones, barcos. El ejército de Dios necesita la espada, que es la palabra de Dios, para vencer. Necesita la espada y la armadura de Cristo Jesús. Solamente eso necesita. Y salimos en el poder del Espíritu Santo. Vamos al capítulo 2. En mi versión dice así: desechando. Por eso saqué la primera palabra, es desechar. Lo que va a pasar es que vamos a aprender cómo hacer que el plan de Dios progrese en mi vida. Para que el plan de Dios progrese en mi vida, tengo que desechar ciertas cosas que no ayudan en mi crecimiento. Amén. Vamos a leer entonces. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones. Ahí viene donde agarré la segunda palabra. Este es el antónimo de desechar. Lo opuesto de desechar es desear. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, para salvación, dice en mi versión. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es la palabra benignidad? La palabra benignidad es cuando no nos pagan conforme a lo que merecemos. No pagamos un mal por un mal, sino que pagamos, si nos hacen un mal, nosotros pagamos con un bien. Entonces Jesucristo, les hago esta pregunta a ustedes y a mí: ¿el Señor ha sido benigno con nosotros? Él ha sido benigno con nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser benignos también con los demás. No pagar nunca mal por mal. Miren, hermanos, claro y sencillo: el que paga mal por mal todavía no es considerado, según la palabra, hijo de Dios. Porque un hijo de Dios no paga mal por mal. La naturaleza vieja paga mal por mal. Así fuimos enseñados. De niños nos pegaban, boom, pegábamos. No nos quitaban, nosotros quitábamos sin esperar. Y hacíamos esa clase de cosas. Vamos a hablar claro como la palabra de Dios dice para nuestra vida. Entonces, nosotros hemos gustado la benignidad del Señor. El Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor ha sido lindo con nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a Él, porque Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mira el primer versículo que dice: desechando pues toda malicia. Un corazón, hermano, que tiene malicia es un corazón que siempre, toda idea lleva un doble sentido. Lleva algo ahí incluido. No es sincero el deseo del corazón. No es genuino, no es edificante, sino que muchas veces es para causar un mal, o deseamos un mal para alguien. Hermanos, es necesario que la mujer y el hombre de Dios empecemos a desechar todas estas cosas. ¿Qué te quiero decir con esto que estamos leyendo? Si nosotros tenemos aún estas cosas, entonces la palabra que dice: desechar. Desechar. No te vayas para tu casa diciendo: hoy me juzgaron porque yo soy así. No. Pedro les está diciendo a una iglesia esto. Pedro les está diciendo a muchas personas esto, que ya creen en Jesucristo. Entonces, si algo tienes, te caracterizas de lo que aquí dice, entonces, hermano y hermana, digámosle al Señor: Señor, ayúdame a desechar lo que aún está en mi corazón. Ayúdame
Ayúdame, así de sencillo, hermano, y Él lo va a hacer, porque de eso se trata: quitarnos, despojarnos, podar. Siempre viene el tiempo de ¿qué? De podar. Tenemos que podar, tenemos que quitar, cortar lo que en vez de hacernos crecer, nos hace retroceder. Y no queremos ser así. Entonces, desechando pues toda malicia. Vamos a desechar toda malicia. Si has tenido intenciones en tu corazón, entonces di en la intimidad con el Señor: Señor, así he estado yo. Así he estado yo. Mi corazón ha sentido cosas en contra de ciertas, de familiares o no sé. Y por eso dije esto, que no iba puro. Es como cuando le echas alguna sustancia a una bebida, ya lleva malicia esa bebida, porque ya no es puro jugo, sino que lleva algo que hará reaccionar mal a la otra persona. Entonces vamos a entregar la malicia. Dice también todo engaño, dice la palabra de Dios aquí en mi traducción. Todo engaño. Mira, tenemos que ser sinceros, porque a Dios no lo podemos engañar nosotros. Nunca, nadie ha podido engañar al Señor. Nunca. Entonces si la palabra de Dios y Jesús es verdad, nosotros tenemos que vivir en la verdad. Tenemos que hablar la verdad los unos con los otros. No tiene que haber engaño en nuestros corazones para los demás. No puede haber engaño. Hermanos, si tú te identificas con algo de lo que la carta está diciendo, deséchalo de tu vida. Deséchalo. No tienes que vivir engañando, mintiendo para algunos beneficios. No vamos a hacer una iglesia que consigue beneficios a base de engaño. No, nosotros somos los hijos del dueño del oro y la plata. Nosotros somos los hijos del que para lo que el hombre es imposible, para él no lo es. Entonces vamos a vivir teniendo los beneficios del Señor. ¿Sabes cómo se obtienen los beneficios del Señor? Bendiciendo su nombre, alabándolo, glorificándolo, adorándolo. El salmista, ¿qué dijo? Alma mía, bendice al Señor, y no olvides ninguno, ¿qué dijo? De sus beneficios. Es el que corona tu vida de favores. Entonces el favor de Dios no necesita de mi malicia. Te verás quizás enfrente de una oficina, tentado a mentir, tentado a mentir en cierta cosa para lograr un beneficio. ¿Sabes? Podrás obtenerlo, Dios te perdona, pero la palabra de Dios dice: levántate y no vuelvas a pecar. Y no vuelvas a pecar. Lo cometiste, pide perdón al Señor, porque créeme, los líderes no ven lo que haces. El pastor no te anda hablando para decirte qué estás haciendo, porque yo quiero que tengas claro de que el Señor es el que lo ve. Y no es a mí ni a nadie de los líderes que vamos a dar cuenta, sino en aquel día daremos cuentas ¿a quién? A Dios, por todo lo que hayamos hecho, dice. Así que, hermanos, no dejemos que la necesidad venza los principios que hemos aprendido por la palabra de Dios. No dejemos eso. ¿Sabes cómo se consigue? Ten una relación con Jesús y tu fe va a crecer más. Métete en la presencia, busca la presencia del Señor, y Él te va a proveer de lo que necesitas. Él te va a hablar cómo conseguirlo, te va a dar la visión de un proyecto, sea lo que sea, el Señor lo va a hacer. Por favor, no consigas con tus propias fuerzas lo que el Señor tiene para ti en mayor escala. No te limites a lo que tus fuerzas o a la que la mentira pueda conseguir. No, nosotros los hijos de Dios merecemos más que eso. ¿Sabes? Lo que consigues por engaño no es duradero. No es duradero, es perecedero, perece aquí en la tierra. La verdad, la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Cambia ese estilo de vida y verás resultados. Tal vez al principio dirás: esto no me está resultando, esto no me está funcionando, hablar con la verdad, porque en vez de estar ganando estoy perdiendo más. Ya no tengo aquellos beneficios que tenía. ¿Sabes qué? No importa. Es mejor que tu fe sea hallada en alabanza y honra en el día de Jesucristo. Es mejor que el Señor Jesús te diga: vi aquella vez que estabas en esa gran necesidad, pero dijiste no y no mentiste por la causa de agradarme a mí. ¿Sabes? Así
vive un cristiano que es temeroso del Señor. Un cristiano que no tiene relación con el Señor habla engaño todo el día, o donde pueda engañar, o donde su beneficio va a causar el engaño, lo va a traer un beneficio, lo va a hacer sin temor y deliberadamente. Hoy cantábamos que éramos libres. No es libertad para pecar, es libertad del pecado. Somos libres del pecado. Somos libres para decir no al pecado y sí a la verdad. Amén. Vamos a aprender a vivir así. Vamos a ir desechando poco a poco. Mira lo que dice aquí: hipocresía. El siguiente después de engaño en mí dice hipocresía. Pero lo importante es qué significa. ¿Sabes lo que significa hipocresía del griego? Significa actor. Actor. Entonces en el teatro griego esa palabra era muy famosa, porque un actor se le consideraba en palabra buena, porque era una buena palabra, porque hipócrita quería decir actor. Y un actor, ¿qué hace? Hace un papel que en realidad no es. Entonces ese era un buen, miren, el que era un buen actor, entonces era un buen hipócrita. El que realizaba, si tenía que hacer el papel de enfermo y hasta cruzaba los ojos así como cayéndose, entonces él era un buen hipócrita, porque engañaba al público y engañaba, hacía creer que era realidad lo que estaba diciendo. Entonces era un buen hipócrita, un buen actor. Hoy en día se adopta esa palabra para decirle a alguien que no hace lo que dice, no hace, por decirle en el caso de nosotros, no hace lo que predica, no vive lo que aconseja, o pone cargas. ¿Saben, hermanos y hermanas? Jesucristo fue tan lindo. Él al leproso lo tocaba y ¿qué hacía? El leproso sanaba. Al ciego le tocaba sus ojos y el ciego oía, no oía, veía. El sordo escuchaba, el paralítico se levantaba. Nadie voló, que nadie diga voló. Entonces, eso es lo que hacía Jesucristo con todos los enfermos. No tuvo problemas con nadie. Aquella prostituta llegó y le dijo: ¿quién te juzga aquí? Nadie. Pues yo tampoco. Levántate y no vuelvas a pecar. ¿Sabes con el Señor Jesús con quién estuvo el gran problema? Con la hipocresía. Vamos a ir a Mateo 23. Vamos a Mateo 23, Jimmy. Vamos a leer cómo Jesús, mira, vamos a leer cómo Jesús les habló a estos fariseos, a estos maestros de la ley. Vamos a aprender cómo les habló. Él no tuvo problemas con ningún otro pecado, pero él sí tenía problemas con la hipocresía, con los buenos actores. Él llamó buenos actores a los maestros de la ley, a los fariseos. Mira lo que dice. Vamos a leer juntos. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos. Mira, como quien dice fingir, porque no practican lo que predican. Siguiente. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para llevarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente salude en las plazas y los llame rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Siguiente. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Ni permitan que ellos llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humillara será enaltecido. Amén. Ahí empieza, ahora empieza. Ahora volteó Jesús la cara y vio para los fariseos, para los maestros, y dijo: ahora voy con ustedes. Mira lo que les dijo: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, actores, hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes
ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Otra vez, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Wow. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo queda obligado por su juramento. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Siguiente. Fariseo ciego, le decía: limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Siguiente. Otra vez: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, porque fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Y nos vamos a quedar hasta ahí, porque si no terminamos de ver cómo ahí nos quedamos con los actores. Si se fijan con quienes tuvo un gran problema el Señor Jesús. Ay de vosotros, ay de ustedes, hipócritas ciegos. Al recaudador de impuestos lo llamó de Leví, lo convirtió en Mateo. Al leproso lo sanó, y hasta los que no le agradecieron, sanó 10 y 1 regresó. Pero con los actores ahí no. ¿Saben por qué? Porque el Señor no puede ser burlado. Y cuando nosotros estamos actuando de una manera con un hermano o con una hermana, un pariente, con quien sea, de una manera con malicia, el Señor sabe cómo lo estás haciendo. El Señor sabe de qué forma y cuál es la realmente intención con que lo haces. Ahora nos preguntamos: ¿es por eso que me has tratado así, Señor? ¿Es por eso que me has puesto muchas veces quebranto? ¿Por qué? Porque Dios corrige ¿a quién? A quien ama. Entonces, si tú y yo hemos hecho algo que nadie de aquí, el círculo sube al altar, hemos hecho, entonces Dios nos incluye a todos y nos quiere perdonar ahora. ¿Sabían que Dios nos quiere perdonar en esta tarde de eso? ¿Sabían que Dios nos quiere restaurar de todo esto que hemos hecho de buenos actores muchas veces? Dios quiere que renunciemos a la actuación, hermanos. Dios quiere que renunciemos a Hollywood. Ya no vamos a trabajar para Hollywood. Háblale a tu agente, háblale a Steven Spielberg que ya no más, o a Enrique Rocha, dile ya no más. Ya no más, no me incluyas en tu siguiente película o en tu siguiente novela, porque ya no más. Hoy desecho el papel de actor y me convierto en alguien que hablará la verdad, y en vez de mentir me mostraré vulnerable y diré: estoy batallando con esto. Un hermano se me acercó y me dijo: hermano, estoy batallando con esto. Yo le dije: el Señor te ama y te está escuchando y te va a restaurar, porque me lo estás confesando y me estás diciendo lo que quiere, de dónde quieres salir. Cuando alguien dice: estoy en un pozo de desesperación, entonces está diciendo su situación, pero no está diciendo: yo estoy más fuerte que el Chapulín Colorado. Entonces él está reconociendo que necesita salir de un lugar, y para eso estamos, hermano. Para eso se supone que está la iglesia. Para eso se supone que estamos los hermanos, para que te acerques a con quien sientas tú que no va a ser actor y te va a decir lo que necesitas escuchar, tal vez no lo que quieres escuchar. ¿Qué te parece si empiezas a acercarte a los que te van a decir la verdad en vez de decirte una mentira que te hará sentir bien? ¿Qué te parece si empiezas a acercarte a los que te van a dar medicina amarga, pero que en los días te va a hacer efecto, en vez de que te den una menta que te va a servir nomás para ratito, y con los días la reacción se va? Yo prefiero que alguien me diga la verdad. Yo quiero vivir de la verdad. Pastor Juan, a él lo considero un amigo. Ahora veía una película que
le dijo, cuídate de los elogios, le dijo. Y yo le dije a mi esposa, Pastor Juan, le digo, él tiene repelente anti-elogios. Él tiene repelente anti-elogios, porque si al Pastor Juan le dice, pastor, tremendo como lo hizo Dios, ahí chequea que el aire esté apagado. Pastor, le digo, ¿cómo lo usa Dios con la palabra? Denny me dijo, ¿y cómo estamos ahí? Y ya se va para donde mí, entonces ahora ya no le digo nada para que ya no me diga nada también. Entonces, así es él, no vive de los elogios. Porque aquel que vive de los elogios también se verá tumbado por la crítica, ¿verdad? Cuando alguien te elogia, te sube. Cuando alguien te critica, te mete a la cama y te enrollas y dices, ya no podré más de aquí. Así funciona esto, así ha funcionado la vida del creyente que no se ha llenado de la palabra de Dios. Entonces nosotros, hermanos, vamos a ser de los que renunciamos a ser así y desechamos lo que no nos está ayudando a edificar nuestra vida. Amén. Vamos a seguir, vamos a Primera de Pedro. Amén. Ok, dice, abandonando toda maldad. Voy a ir a mi versión otra vez. Dice, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice, envidias, sabemos que es envidia, ¿verdad? Cuando alguien que tiene algo que yo quisiera y nos causa enojo, en vez de ayudar, alegrarnos por la bendición del otro. Entonces el cristiano, si no puede tenerlo, alégrate del que puede tenerlo. Yo me acuerdo de cuando fui a renovar mi permiso de trabajo, llevé en ese mismo tiempo a un amigo, a Capitán le decimos. Entonces lo llevamos a él y me dijo, ya que va a ir usted a renovar su permiso, lléveme a mí también, me dijo, a renovar el mío. Vamos, Capel, y los dos alegres ahí de que a renovar nuestro permiso de trabajo. Cuando llego a la oficina, me dice la señora, fíjate que tú ya no vas a poder renovarlo, me dijo. Tú sí, le dijo a Cape. Entonces yo me le quedé viendo a Cape. Y yo dije, y el Señor me confrontó en ese momento, porque habíamos cantado una alabanza en el domingo anterior que decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces me dolió, me cayó como un balde de agua fría. No le voy a decir amén, hermana abogada, por lo que me está diciendo. No, sentí como un baldazo de agua fría. No era el reto del cubo de hielo, no. Me cayó como un balde de agua fría. Pero ¿saben qué? Me recordé esa alabanza, me fortalecí y le digo, Capi, bueno, entonces usted llena sus papeles y nos vamos a sacar su licencia. Yo iba también a sacar mi licencia. Entonces nos tardamos menos porque solo él sacó, ya no tuve que sacar yo. Entonces salimos rápido de la oficina. Entonces, si otro hubiera sido, sí o no, que siempre hay cosas que nos molestan, el por qué al otro se le concedió y a mí no. ¿Saben por qué pasa eso muchas veces? Porque el centro de todo aún soy yo. Eso es lo que pasa. Que el centro de todo aún sigo siendo yo cuando me molesta la bendición que se derramó en alguien más. El centro de todo soy yo, porque primero es a mí, y si le sale a ti, a mí también me tiene que salir. Si no te sale a ti, a mí no te tiene que salir a ti también. Entonces, yo creo que es bueno decirle al Señor, Señor, a mí me ha pasado eso. No lo digas aquí, no digas yo, sea como sea, pero en lo secreto, hermano, ahí en tu closet, en tu camita, hincadito, dile, Señor, lo que dijo aquel, y no mejor lo que dice tu palabra, yo sí siento que estoy así. Entonces dile al Señor, ayúdame, y hoy desecho todo eso de mi vida. Hoy saco de mi vida todo. ¿Sabes? Cuando te desnudas frente al Espíritu Santo, entonces, ¿saben lo que ponía el Señor en mí? Sí o no, que cuando nos mudamos de una casa a otra, de un apartamento a otro, es cuando nos damos cuenta realmente todo lo que teníamos. Pensábamos que teníamos lo que está allí en la salita, pero cuando sacas, necesitas 5 o 6 camiones para llevar todo. Llamas a todo el escuadrón de camiones para llevar todo. ¿Sabes el problema? Que cuando nos mudamos, el hispano es así, si tiene que mudar en enero 29, va a empezar a empaquetar en enero 28. Entonces, y a las 10 de la noche, después del trabajo.
Entonces, eso no te da tiempo para ver qué es lo que sí y qué es lo que no. Si lo hacemos con tiempo, hermanos, si dedicamos tiempo a empezar a desechar cosas de nuestra vida que no nos están ayudando a caminar, vamos a poder identificar y ya no vamos a andar cargando las mismas cosas de un lado para otro. No hay necesidad. Recuerda, el problema no es el lugar, el problema soy yo. Porque puedes irte para otro lugar y llevarte las mismas cargas que tienes aquí. De nada sirve. De nada sirve. Entonces, si estamos aprendiendo a desechar, escudriña y ve en tu corazón lo que no te está ayudando. Lo que te ha estado, en vez de avanzar, te ha estado haciendo retroceder. Y di, esto no me ha estado ayudando. Entonces, cuando te mudas te das cuenta de lo que realmente tienes. El problema es que cuando nos mudamos y volvemos a empaquetar a la prisa, nos llevamos todo. Llevemos, lo importante es irse ya de aquí. Y allá bajamos todo y volvemos a acomodar. Solo cambiaron las cosas de ¿qué? Del lugar. Y yo viviendo adentro también de ese lugar también. Hermanos, y Jesucristo dice, otra vez se lo llevó. Pero Jesucristo es tan lindo que también se muda para tu casa nueva. Y ahí te vuelve a hablar el Señor y te dice, hijo, te volviste a traer, desecha, quita, saca. El Señor siempre va a ir detrás de nosotros. El Señor no dice, por tanto no me hizo caso, lo abandonaré. No, mientras hay vida hay esperanza. Y si ahora estás respirando y el día de mañana la palabra preciosa de Dios dice que la misericordia va a ser nueva, entonces usa esa nueva misericordia y dile, Señor, yo he estado batallando así, yo he estado así, he tenido rencor, he tenido esto, he tenido lo otro. Entonces le puedes decir al Señor que te ayude. ¿Sabes quién es el escáner por excelencia? Si tú te miras en tu interior, tal vez no encuentres nada. Es posible que si tú te dices, me voy a autoanalizar, es posible que tu escáner falle. Es posible que en tu escáner no aparezca todo y pueda pasar de contrabando algo. Pero si le dices al Espíritu Santo, ve a lo más profundo de mi corazón. Dios mío, hermano, a veces necesitamos un día. Y le dices, ya, vamos 1 por 1 o 10 por 10. Entonces, es así como podemos lograr saber todo lo que está en nuestro interior. El que escudriña vuestros corazones, dice, y discierne los pensamientos. Hermano, ¿qué te digo con todo esto? Relación más íntima con Jesús. Una relación con el que sabe de tu vida, con el que conoce tu caminar, tu levantar, tu acostarte, cuando te duermes, cuando te levantas. Él sabe todo. Entonces necesitas una relación con el único que te puede ayudar. Con el único. Yo voy con el único que me puede ayudar en tiempos de gran necesidad y en todo tiempo. El Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Así que mira, vamos al libro de Gálatas. Gálatas 2:11. Mira, el apóstol Pedro escribió esta carta, ¿verdad? Entonces, él ya es un hombre maduro aquí en el Evangelio, ya es un hombre crecido. Pero Pedro también fue, como aprendíamos las otras veces, que también fallaba, decía, sí lo voy a hacer y no lo hacía. Entonces, Pedro está hablando aquí de hipocresía por algo bien especial. El hermano Pedro ya había sido también un hipócrita. Había sido un actorazo también. Mira, vamos a leer. Empero, esa palabra empero siempre. Empero viniendo, vamos a leer juntos. Empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistía en la cara, porque era de condenar. Eso es Pablo hablando, ¿ok? Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía el hombre Pedro con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Siguiente. Y a su disimulación, como quien dice, a su hipocresía, consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Hasta ahí. En mi versión dice en su hipocresía. Entonces el apóstol Pedro sabe de lo que está hablando. El apóstol Pedro sabe del tema de lo que está hablando, porque el hombre también fue en el pasado alguien así.
Y quién sabe si las demás cosas que él menciona aquí tuvo que haber pasado también. No sabemos si envidió algo, como le estaba yendo a Pablo en su ministerio. No sabemos cómo que lo que pasó. Pero según lo que está hablando aquí en Primera de Pedro, eso sí lo pasó, y da a luz de la palabra que también vivió un tiempo en hipocresía. Comía con los gentiles, compartía con ellos, pero cuando venían los judíos que no le gustaban aún de los gentiles, se apartaba de ellos y volvía a hacerles cara fea a los gentiles. Los gentiles han de haber dicho: se acaba de estar comiendo con nosotros, se acaba de estar compartiendo. Pedro, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos haces esa cara ahorita si acaba de estar con nosotros? Miren, y él se ha de haber mentido también diciendo que no, yo no los conozco. Entonces, vamos a aprender y donde dice las detracciones son murmuraciones. Vamos a también dejar de desechar la murmuración. Muchas veces somos tentados de murmurar del uno al otro, de hablar nada que edifica. Entonces vamos también a desechar eso en el nombre de Jesús. Amén. Para ir buscándole a esto más camino, vamos a aprender ahora versículo 2 de Primera de Pedro capítulo 2. Dice: desead con ansia, dice ahí, ¿verdad? Ok, en mi versión dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces el antónimo de desechar es desear. Lo opuesto de desechar es desear. Entonces hoy vamos a aprender rápido a lo que debemos desear. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Cuando la leche está adulterada, se dan cuenta que en nuestros lugares, con un balde de leche muchas veces le venden a 2 colonias, porque ahí va la agüita también. Entonces una vez Cantinflas en una película dijo: ustedes no le echan agua a la leche, le echan leche al agua. Entonces era al revés. Entonces así es la cosa. Nosotros cuando ponemos ideas en la palabra de Dios, ideas nuestras, entonces nosotros estamos adulterando la palabra. Cuando nosotros agarramos un versículo o un texto de la Biblia y decimos: yo agarro esto para mí y lo viviré así y así, entonces tú y yo estamos adulterando la palabra, porque la estás ocupando según tus pensamientos o tus ideas, y no podemos adulterar la palabra. En el libro de Apocalipsis dice que hay de aquel que le quite y le ponga a estas palabras, a este libro. Es mejor, dice, y empieza un juicio que trae el hacer eso. Entonces, hermano, yo creo que no le tenemos que seguir buscando más problemas a nuestra vida. Es mejor que hagamos lo que decía la alabanza que cantó nuestro hermano: yo lo haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones. Yo no quiero que sigamos acomodados a vivir de la misma manera. ¿Sabe? Dice el pastor que podemos profetizar sin falla cuando profetizamos la palabra de Dios. Entonces yo profetizo sobre mi vida, sobre tu vida, sobre tus niños, sobre tus jóvenes, un deseo de leer la palabra de Dios, un deseo y una hambre de leer la palabra de Dios, como niños recién nacidos, no para vivir como niños, sino para creer como un niño y crecer hasta llegar a ser maduros en el evangelio. Hay una necesidad. Crecemos con la palabra de Dios. ¿Qué nos lleva a crecer la palabra de Dios? A ser maduros en el evangelio. Pasamos de ser niños y crecemos y somos ¿qué? Maduros en el evangelio. Necesitamos madurar en el evangelio, hermano. Necesitamos madurar. Si hay faltas de perdón, hermanos, la palabra de Dios te puede limpiar. Somos limpios con la palabra y te puede guiar a perdonar. Si tienes que reconciliarte, la palabra de Dios te puede guiar a reconciliarte. Si eres alguien, un pecador como yo, y crees que la palabra nos puede limpiar, leamos la palabra, comamos la palabra, y créeme, nunca serás igual. Jamás serás igual. Donde cae la palabra de Dios, dice que es imposible que alguien permanezca igual.
Entonces tú te puedes preguntar, entonces yo he permanecido igual. Pues la respuesta es porque no has comido la palabra, no has comido leche, no has tomado leche, no has comido comida sólida. Y la verdad es esa, hermano. La verdad es esa. ¿Por qué tenemos que hablar la verdad? Para ya no vivir en una mentira. Porque si no, vamos a seguir siendo lo mismo. Si te animo con lo que quizás quisiéramos escuchar, entonces tú saldrías quizás gozoso de aquí. Pero Jesús me diría, eso no fue lo que te dije que dijera. Pero como mi interés era que se fueran contentos, y no, hermano, la verdad. Tampoco voy a estar de como loco, bravucón, no. Solo quiero leer la palabra de Dios para que hable a tu vida y que hable a mi vida también. No te olvides de nada de lo que el Señor hizo por ti. No ignores lo que el Señor hizo por ti un día. No vivas en la vanidad de tus pensamientos. No vivas en tu patrón agarrando la palabra y di yo haré esto y lo otro. No, mejor di yo haré lo que dice esto. Yo viviré lo que dice esto. No te preocupes, hermano. Estamos en el proceso del plan de Dios en nuestra vida. Lo que pasaste, todo lo hemos pasado. El pecado que cometiste, lo hemos cometido. Pero Dios nos perdonó y nos ha levantado para que el plan se desarrolle y en el día de Jesucristo lo perfeccione. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? El tiempo de Dios empezó desde el día que te llamó para manifestarse, para llamarte aquí en la tierra. Pero el tiempo de Dios empezó desde antes de la fundación del mundo en tu vida. Porque desde el vientre dice que te conocí. Pero cuando Dios te llamó, vivías en el mundo y Dios te llamó y te dijo, hijo, ven, acéptame, y tú le aceptaste, el tiempo empezó. El tiempo de preparación empezó. Así que puedes decir con confianza, estoy en medio del plan de Dios en mi vida. Y en vez de ir para atrás, iré hacia adelante. Para terminar con esto, versículo 4. Al cual, leamos, al cual allegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, pero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también como piedra viva sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo. Miren cómo nos llama el Señor, sacerdocio ¿qué? Santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. En mi versión dice no será avergonzado. Ella es pues honor a vosotros que creéis. Mira lo que dice, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Siguiente. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Hasta ahí. Mira, vamos a explicar esto rapidito. Tenemos que acercarnos. El que está atrás, no hablo literal, sino un ejemplo. El que está atrás, váyase acercándose más. Acércase más a Jesús. Acérquese más a Jesús. Acérquese. Tenemos que acercarnos a Jesús. Con confianza, hermanos. Acercados, pues, dice la palabra ¿qué? Ante el trono de la gracia. Con confianza, confiadamente. Miren, lo que estamos ahora despreciando, que muchas veces es Jesús, viene a ser el soporte. Eso es la cabeza del ángulo, el soporte que sostiene todo el fundamento y toda la construcción. En un tiempo, los edificadores en otros lugares hacían edificios en el cual no había martillo de cómo poner, pero las piedras encajaban bien una con la otra y así edificaban. Pero hubo un tiempo que llevaron una piedra extraña y la desecharon porque era extraña la piedra y la pusieron por ahí, ¿saben? De hecho la tiraron en una barranca. Llegó el tiempo de la construcción, las piedras iban bien, el edificio era para arriba, pero se dieron cuenta que ninguna piedra encajaba en la parte de arriba para cerrar el ángulo. ¿Saben? Se acordaron de la piedra que habían tirado. Cuando fueron a recoger esa piedra, se dan cuenta que esa piedra encajaba completamente en la edificación. ¿Será que esa piedra que es Jesucristo es lo que hace falta a tu vida?
para encajar en todo lo que ha estado faltando hasta este día? ¿Será que lo que hemos estado desechando y siendo escándalo para nosotros hasta este tiempo se convertirá en el mayor beneficio que pudo haber pasado en nuestra vida? Para mí eso pasó. Para mí, yo deseché muchos años a Cristo Jesús. Me lo predicaban, lo rechazaba. Me venían invitaciones, las rechazaba. Pero después, esa piedra, esa roca que es Jesús, fue mi fundamento y el que sostiene mi casa, en el nombre de Jesús. Entonces, esa piedra está faltando en tu vida. Que no solo esté allí, tirado en la barranca, porque de que está, está. De que está Jesús en tu casa, está. De que está, eso no hay duda. Pero ¿dónde está? Es el problema. Si Jesús no está en tu corazón, hermano, aún estás tú en el corazón tuyo. Si Jesús no está en tu corazón, el centro de la vida, ¿quién es? Aún tú, aún nosotros. Lo que los edificadores rechazaron vino a ser la piedra principal del ángulo, dice. Hey, podrás decir, no, pero yo no quiero nada de Jesús. Dice que tropiezan en la palabra. No hay forma de cómo evitar a Jesús en este mundo. Sea que lo recibas ahora, o sea que muramos sin recibirlo y un día encontrarnos con Jesús nuevamente. Lamentablemente no va a ser para decir, entra siervo fiel. Entonces quiere decir que un encuentro con Jesús es imposible evadirlo. Sea para bien o sea para mal, un encuentro con Jesús no lo vamos a poder evitar nunca. Es mejor tener un encuentro con Jesús aquí en la tierra, mientras aún nuestra casa está aún quizás cayéndose, pero ponemos y colocamos esa piedra que estaba ya desechada por ahí, y la venimos a poner y nos damos cuenta que Él es el único, Él es la pieza principal que estaba faltando en nuestra vida.